Y si algo movió el amperímetro y llegó a convertirse en escándalo en lo periodístico, en lo diplomático, en lo político, fueron los cables de Wikileaks. Así es, y hoy nos damos un gustazo. Estamos precisamente con el autor de ese libro, que es el invitado de Raúl de la Torre. Exactamente, y si hubo un escándalo con el tema de los Wikileaks y la filtración de estos cables, intercambio entre las embajadas de Estados Unidos y su propio gobierno, lo que es el trabajo de análisis de esos cables, de ordenar la documentación y darle un criterio de análisis, eso es todavía mucho más importante. Y este es el trabajo que ha hecho Santiago O'Donnell, un compañero del cual me enorgullece ser compañero de trabajo, que tiene una larga trayectoria, trabajó, entre otras cosas, bueno, viene del, como decimos nosotros, del mismo palo, de la gráfica, de trabajar en diarios. En Buenos Aires trabajó también en Estados Unidos entre 1987 y 1994, en dos de los diarios más importantes de Estados Unidos. Ahora, afortunadamente, lo tenemos de jefe de la sección El Mundo de Página 12, Santiago O'Donnell, autor de Argenleaks, se llama el libro del que estamos hablando, de Editorial Sudamericana, donde se ordenan estos cables, esta información de Wikileaks que tiene que ver con la Argentina. Santiago, bienvenido. Muchísimas gracias, Y Raúl. Santiago, en la introducción del libro menciona el tema del origen de estos cables, que es el origen, digamos, son cables robados, es un trabajo de espionaje manchado desde su origen, dice, por más que venerables instituciones del periodismo después lo hayan pasado por la berrap de la credibilidad, pero son cables robados y manchan a quienes los reparten, a quienes los escriben, a quienes los editan, a quienes los publican, a quienes los leen, y una vez que uno cruza la línea ya es parte de quienes se interesan de este modo por la información que se dice entre cuatro paredes. ¿Qué significó el trabajo de tomar los cables, esos, ¿cuántos eran? 2.510. 2.510 cables que están relacionados con Argentina. Ordenarlos, buscarle una interpretación y finalmente publicarlos. ¿Un trabajo de cuánto tiempo? Y empezamos en enero, que fue que recibí el famoso pendrive en el castillo de Assange, y a partir de ahí a leer, a escribir. Publiqué una serie importante en Página 12 y por supuesto el material había tanto y tanto para contar, y si puedo aprovechar para hacer un agradecimiento público en el tema económico, vos fuiste el periodista a quien consulté y pedí ayuda para poder interpretar mejor y como siempre con tu generosidad me aconsejaste todos los errores. No, te lo permití porque pensé que ibas a hablar de otra cosa. Son míos, pero todos los aciertos te lo agradezco por haber enriquecido el libro. Contame un poquito cómo fue la entrevista con Assange, que tuviste, que fue donde recibiste el material. Sí, fue muy interesante porque él estaba muy preocupado por la situación del soldado, del sargento Bradley Manning, quien habría sido quien se robó los documentos de la red del Pentágono y se los habría hecho llegar a Assange. Digo habría porque justamente no lo ha podido probar Estados Unidos a pesar de las torturas a las que lo someten, y justamente él decía, yo estoy acá en el castillo y el otro está sufriendo y está siendo torturado, y es un poco el héroe de esta historia porque es el hombre que nos hizo llegar a todos tanta información tan valiosa, ¿no? Y sobre todo me parece que es una teoría muy revolucionaria la de Assange y Wikileaks, que de algún modo iguala a la transparencia con lo bueno, como que no hay ningún secreto casi que se justifica, ¿no? Y me parece que es una teoría demasiado radical. Yo no estoy seguro de que no exista la necesidad de un secreto, pero me parece que surge desde un lugar en que hay demasiados secretos y que hay demasiada gente que usa demasiados secretos para proteger sus intereses, y entonces por eso explota esta teoría contraria, ¿no? Y este cascarón es el que se rompe con el trabajo como el tuyo. Cuando empezaste a indagar en esto, sobre todo en el capítulo argentino, ¿con qué cosas te encontraste que te sorprendieron? ¿Qué sensaciones tuviste? Contanos. Bueno, lo primero que vi que me llamó mucho la atención fueron los cables de la AMIA, ¿no? Que es un tema que Estados Unidos sigue muy de cerca, casi diría, daría la impresión de que ellos se creen que tienen el derecho de decirle a la justicia argentina qué es lo que tiene que pensar, qué es lo que tiene que decidir y qué es lo que tiene que fallar, ¿no? Instruyen a funcionarios judiciales argentinos, les reclaman explicaciones, les dicen, ya tienen a los culpables, y lo dicen abiertamente cuando la justicia todavía no los encontró. Eso fue lo primero, y después, bueno, cuando ponché la palabra Clarín o la palabra Mañeto o Aranda, lo que surge de la relación entre el gran multimillonario
multimedio argentino y la embajada, y también lo que surge de la mirada de la embajada sobre la relación entre el gran multimedio y el gobierno argentino, casi me caigo de espalda. Yo cuando lo estoy leyendo, el libro, y me llamaba la atención que muchas de las cosas que a veces uno supone, da por ciertas, o de las relaciones de dependencias, aparecen documentadas. Claro, eso es lo que... Esto es lo notable, cuando uno se encuentra con la documentación que prueba estos hechos de dependencia, de órdenes dadas de la embajada a, por ejemplo, a medios o a políticos para que hagan o digan tal o cual cosa. Yo pensando en todo esto, ¿no? Yo decía que yo sé mucho más de lo que cuento en el libro ese, y vos sabés mucho más de lo que aparece en el libro ese. Los periodistas en general sabemos mucho más, y cuando se apaga la cámara contamos mucho más de lo que contamos delante de cámara. Y creo que parte de la razón es justamente porque muchas veces no tenemos los documentos para respaldar lo que sabemos. Entonces, con 2.500 documentos me parecía que era mi responsabilidad tratar de contar un poco más, y si eso sirve para generar un debate sobre por qué los medios cuentan tan poco, bienvenido sea. ¿Qué otras cosas te encontraste con respecto a la relación Estados Unidos-Argentina? Creo que de la lectura total del libro surge que la relación entre Argentina y Estados Unidos, y esto creo que la mayoría de los que seguimos la política internacional y las relaciones bilaterales lo sabemos, pero que no está tan claro, digamos, a nivel público, que las relaciones entre Argentina y Estados Unidos, no ya con este gobierno, sino históricamente, por lo menos desde el retorno de la democracia, son mucho mejores de lo que la gente cree, ¿no? Me parece que hay un juego político que lo conocen ambos actores, que a veces le conviene, sobre todo a los gobiernos de tercer mundo o de países en desarrollo. Cuando se acercan las épocas electorales, sobre todo, tiende a haber cierta sobreactuación de peleas con Estados Unidos, pero que por debajo de esas rencillas que los mismos norteamericanos entienden, hay una relación mucho más estrecha, y creo que el libro lo muestra, de que las relaciones entre los dos países son bastante profundas y son buenas, no voy a decir ni muy buenas ni excelentes, pero sí sólidas. Hay un aspecto también que uno ve trabajando o leyendo, uno dice trabajando porque lamentablemente el vicio profesional no. El escritor nunca se toma vacaciones, decía Barth. Y el lector tampoco. Viste que cuando lees un libro de investigación uno está trabajando sobre el libro. Y una de las cosas, Santiago, que encontraba es que, digamos, en esta relación de la embajada con aquellos visitantes que vienen a llevar información o a buscar instrucciones, hay relaciones de primer nivel, de segundo, de tercero, y uno sigue bajando, y hay de todo nivel. Sí. Gente que va también a la embajada con la fantasía de que eso lo pone en un gran nivel. Esto pasó con algunas personalidades importantes también, esto lo relatás. Sí, me parece, a ver si entiendo bien tu pregunta, ¿no? Pero me parece que hay traidores, hay héroes. Hay gente que defiende a la Argentina, hay gente que la vende por 2 mangos, hay gente que va a contar chismes, hay gente que va a hacer alta política, ¿no? Y todo eso, yo creo que después de ver todo esto, la impresión que a mí me queda es que es como la vida misma, y la gente es como es en todos lados, en cualquier familia, en cualquier noticiero. Tenemos gente que admiramos, gente que burócrata, gente que se la juega, ¿no? Y lo que tiene la embajada y lo que tienen los Wikileaks es que les ponen la lupa, ¿no? Y sobre todo al no pensar que ellos están hablando en público. Sin embargo, están hablando en público porque están hablando delante de otras personas, y están hablando delante de un note taker o un ayudante de la embajada que está tomando nota. Pero uno, como decís vos, entre los canapés y las luces y estar ahí en la embajada no se da cuenta por ahí. Entonces me parece que es un poquitito más sincera de lo que normalmente es, y se muestra un poco más, ¿no? Y eso me parece que le da mucho atractivo al libro, ¿no? Pedro Dizán. Santiago, primero decirte de nuestra admiración por tu trabajo y tu clase periodística. Por favor, Pedro, viniendo de vos, para mí es un gran honor. Muchas gracias. Después, 2 cosas. ¿Cómo está la venta? ¿Cómo funciona la circulación de tu laburo, de tu trabajo? Y si estás ninguneado justamente por este trabajo en algunos medios, en unos grandes medios. Bueno, yo creo que el libro, digamos, tiene un impacto muy grande para ciertos medios, y también no es algo que me gusta, pero menciono a algunos periodistas también y su paso por la embajada, ¿no? Por suerte, los periodistas de raza como vos lo vienen bancando al libro.
y la gente lo viene leyendo y lo viene eligiendo. Me comunicaron de la editorial que marcha primero entre los libros de no ficción, lo cual para mí es un gran honor y orgullo, pero sobre todo me parece que es una reivindicación. Yo sinceramente había dejado de creer en el periodismo, pero por suerte parece que hay gente que todavía cree que el producto periodístico por encima del producto propagandístico también vale. Y que hay un mercado para eso, ¿no? La última pregunta te la voy a hacer apuntando justamente a tu sensación, a tus sentimientos. ¿Estás conforme con el trabajo, con lo que termina siendo el trabajo y el impacto que está teniendo? Y si vos me conocés, Rulo, sabes que nunca estoy conforme. Ojalá algún día pueda escribir media oración que valga la pena. Santiago O'Donnell, te agradezco mucho. Aquellos que me consultan, che, ¿vale la pena el libro? Realmente vale la pena, es un valioso trabajo de investigación periodística, un periodista que me parece que todos revalorizamos lo que ya lo conocíamos, ya lo valorizábamos desde antes, pero Santiago O'Donnell, Argenlix, y te voy a pedir antes que te vayas, ya fuera de cámara, que nos firmes este ejemplar, que una de las tantas nuevas admiradoras seguramente que tenés, Adriana, me pidió que le dediques el libro a una compañera del noticiero. Te agradezco muchísimo la entrevista, es uno de los grandes gustos que tener un libro así, es poder hablar con periodistas como vos al aire. Gracias, Rulo. Santiago O'Donnell, el autor de Argenlix, estuvo también con nosotros en Visión 7.